Las pirámides de Egipto, esos colosos de piedra que han desafiado el tiempo, no son obra de los extraterrestres. Detrás de su construcción hay una historia humana apasionante, repleta de ingenio, trabajo y mucho esfuerzo. Hoy te voy a contar quiénes construyeron realmente las pirámides de Egipto y te puedo asegurar que esta historia es mucho más fascinante e interesante que cualquier mito o cualquier teoría de la conspiración. Si te gusta la historia y estos temas, suscríbete al canal, activa la campanita y dale al like y déjame un comentario. Durante siglos, las leyendas más extravagantes han tratado de explicar cómo se construyeron las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Keops. Desde historias de gigantes hasta teorías de civilizaciones extraterrestres, pero en las últimas décadas la arqueología moderna nos ha permitido ver una realidad mucho más clara y asombrosa. Las pirámides fueron construidas por trabajadores egipcios bien organizados y no por esclavos. Uno de los arqueólogos más importantes en toda esta investigación es Mark Lehner, quien ha pasado más de 30 años excavando cerca de las pirámides, y lo que encontró, la verdad es que cambió la historia para siempre. Cuando Mark Lehner empezó a trabajar en la meseta de Giza ya por los años 70, los arqueólogos nunca o muy pocos se habían preguntado realmente dónde vivieron los constructores de las pirámides. Se daba por hecho que las pirámides estaban aisladas, rodeadas de tumbas, de nobles y de desierto, pero Lehner pensó algo diferente. Si tantas miles de personas construyeron esto, ¿dónde comían, dónde dormían, dónde descansaban, dónde se organizaban? Y así comenzó uno de los proyectos arqueológicos más apasionantes de la historia moderna. Después de muchos años de trabajo de campo usando excavaciones meticulosas y la tecnología, Lehner y su equipo descubrieron una auténtica ciudad de constructores a unos pocos metros de la Esfinge y de las pirámides. Un asentamiento enorme, planificado, con calles, edificios y un tamaño capaz de albergar a miles de personas. Pero, ¿qué encontró realmente Mark Lehner? Estructuras largas y estrechas donde dormían decenas de obreros. En algunas se calcula que podían alojarse entre 40 y 50 personas por edificio, durmiendo en filas ordenadas. Se encontraron también restos de hornos de barro donde cocinaban grandes cantidades de pan a diario. Se calcula que producían miles de hogazas cada semana. Según los análisis, cogían un animal grande cada día para alimentar a los obreros, lo que indica que tenían una dieta sorprendentemente muy alta en proteínas. Estructuras que utilizaban para guardar los cereales que utilizaban para la elaboración de pan y cerveza, que eran dos de los alimentos básicos de la dieta de los antiguos egipcios. Casas más grandes y bien construidas donde vivían personas un poco más importantes, los supervisores, arquitectos, los funcionarios. Al sur de la ciudad descubrieron pequeñas tumbas modestas donde estaban enterrados algunos obreros, y lo importante es que estos entierros eran respetuosos. Se muestra que una sociedad entera reconoció su labor. Todo esto demostró que no se trataba de esclavos, sino de trabajadores que vivían en unas condiciones de vida bastante buenas y que eran respetados. Mark Lehner también descubrió que los trabajadores estaban organizados en grupos de trabajo. Cada uno se dividía en grupos más pequeños para realizar tareas específicas, como por ejemplo extraer bloques de piedra, transportarlos o pulir las superficies. Estos grupos de trabajo tenían nombres que, gracias a algunas inscripciones con jeroglíficos que hay en algunos bloques de las pirámides, podemos saber incluso cuáles eran esos nombres. Y la verdad es que hay uno que es hasta gracioso. Un grupo de trabajo se llamaba Los Borrachos de Menkaure. Este tipo de nombres nos muestra que los antiguos egipcios tenían un gran sentido del humor. Además, las marcas encontradas indican competencia amistosa entre los equipos, compitiendo por colocar más bloques o por terminar las secciones mucho más rápido.
Uno de los aspectos más asombrosos era la dieta de los trabajadores. A través de análisis de los huesos de animales y los restos de comida, descubrieron que los obreros consumían una cantidad impresionante de carne, algo que para un campesino normal era un lujo que apenas se podían permitir pocas veces al año. En cambio, los obreros de las pirámides comían carne regularmente. También comían pan, cebollas, ajos y grandes cantidades de cerveza, que en el antiguo Egipto era espesa y nutritiva. No era como la cerveza que tenemos nosotros hoy en día. Esta alimentación rica en calorías era necesaria porque mover bloques de varias toneladas pues era un esfuerzo titánico. Otro descubrimiento impresionante fue que los obreros eran atendidos médicamente. Se encontraron esqueletos con fracturas óseas que habían sanado, lo cual implica que no solo se preocupaban por los trabajadores heridos, sino que también les daban su tiempo para recuperarse y poder volver al trabajo. También se han encontrado pruebas de cirugías rudimentarias y tratamientos de lesiones que nos hablan de un conocimiento médico muy avanzado para la época. Lehner calcula que para mantener la operación de construcción de la Gran Pirámide se necesitaban casi 900 toneladas de alimento al año, 7.000 litros de cerveza diaria, decenas de miles de animales que utilizaban para poder comer, y una red de suministros que asegurara harina, agua, leña y herramientas. Todo esto nos está mostrando una capacidad de organización impresionante. La construcción de las pirámides fue, además de un proyecto religioso, un gigantesco proyecto de ingeniería social que implicaba a todo Egipto: agricultores, ganaderos, artesanos, cocineros, médicos, arquitectos, obreros. Este descubrimiento de Mark Lehner cambió para siempre nuestra forma de ver y entender las pirámides. Demostró que no solo eran tumbas monumentales, sino también el resultado de un esfuerzo colectivo asombroso, donde miles de egipcios participaron con orgullo y fe. Así que gracias a todo esto, hoy podemos ver las pirámides no solo como símbolos de poder, sino también como testimonios de la capacidad humana de soñar, planificar y construir mucho más allá de lo que se puede uno imaginar. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué los antiguos egipcios construían pirámides? Para los antiguos egipcios, las pirámides eran el centro de su mundo espiritual, político y social. Primero hay que entender que en la mentalidad egipcia de hace más de 4.000 años, la vida después de la muerte no era una creencia sin más, era una certeza absoluta. Ellos pensaban que la muerte no era el final, era un paso que había que dar para poder alcanzar la vida eterna e irte al paraíso para estar con los dioses. Para que el faraón, que era considerado un dios viviente, pudiera continuar protegiendo a su pueblo desde el más allá, necesitaba un lugar especial para garantizar su renacimiento eterno, y ese lugar era una pirámide. La pirámide servía como una tumba sagrada. Además, la forma de la pirámide apunta hacia el cielo. Esto nos está simbolizando una escalera que sube hacia el más allá, permitiendo de esta forma que el alma del faraón pudiera acceder a los dioses, especialmente al dios Ra, que era el dios del sol. La pirámide también era una demostración de fuerza y de orden. Al construir una pirámide, el faraón demostraba a su pueblo que tenía el poder de organizar a miles de personas, dominar la naturaleza y controlar los recursos del reino. La construcción de una pirámide movía prácticamente la economía de todo el país: agricultores, artesanos, pastores, canteros, arquitectos. Más o menos todo el mundo participaba de una forma directa o indirecta en la construcción de estos monumentos. Era una forma de dar riqueza y también darle trabajo y entretener al pueblo en los meses en los que, por la crecida anual del río Nilo, no se podía trabajar en el campo. Además, muy importante, trabajar en una pirámide, en la construcción de una pirámide, no era solamente un trabajo. Para muchos egipcios era un acto de devoción y era una forma de ganarse un lugar en el orden divino. La verdad es que en la cultura egipcia lo eterno era lo más importante. Ellos no construían para que algo durase 100 o 200 años, sino para dejar un legado
que durase miles de años. Por ello, en la construcción de las pirámides, los templos y sus tumbas utilizaban materiales tan resistentes como es la piedra. Por ejemplo, para la construcción de sus casas utilizaban materiales que no duran tanto tiempo. Y aunque las pirámides más famosas de Egipto son las de Giza, que sepáis que hay muchísimas más y que no todas tienen esa forma de pirámides de caras lisas. Por ejemplo, la primera pirámide que se construyó en Egipto fue en la tercera dinastía, bajo el reinado del faraón Zoser. Su arquitecto fue Imhotep y esta pirámide es una pirámide escalonada, son mastabas superpuestas. Y es muy importante el tema de tumbas de obreros que se han encontrado muy cerca de las pirámides. Esto nos muestra que estas personas fueron enterradas con respeto, algo que nunca se habría hecho con un esclavo. La idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos nace probablemente en la antigüedad, especialmente en la época de griegos y romanos, y luego pues todo esto fue reforzado con las películas y en general por culpa de Hollywood. Pero a día de hoy sabemos que esa imagen de miles de esclavos es totalmente falsa. Los constructores de las pirámides fueron trabajadores libres. Así que la próxima vez que veas una pirámide, recuerda que está construida por las manos de las personas más decididas de la historia. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle al like y dejar un comentario porque eso es muy importante. De esa forma me vais a ayudar a que el canal siga creciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.